¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Voy a comentar en este video mis apreciaciones del primer gabinete ya juramentado de la presidenta Dina Boluarte en el Perú. La primera y clara señalización es que se trata de un gabinete predominantemente técnico y con algunos ministros de experiencia, incluso en gestión ministerial. Entonces, la primera gran diferencia con todos los gabinetes que en tan poco tiempo presentó ante la ciudadanía peruana el expresidente Castillo. El expresidente Castillo nos sorprendía con gabinetes y ministros que, con honrosas excepciones, no tenían ninguna calificación para estas importantes tareas del Estado al más alto nivel, no tenían experiencia, la gran mayoría, en temas de gestión pública, e incluso no cumplían el perfil propiamente para los sectores para los cuales eran designados. Y eso ha significado gran improvisación, muchos errores, sin considerar, en algunos de los casos, y hay varios casos muy sonados, de investigaciones fiscales por estar presumiblemente en actividades ilícitas y de corrupción. De manera que este primer gabinete que ha nombrado la presidenta Boluarte presenta esa significativa diferencia. Y ciertamente es un alivio en medio de tanto tiempo que ustedes son testigos a través de estos videos en el canal YouTube. Teníamos todos los peruanos y el que habla con cada gabinete y cada ministro, y han sido muchos, que realmente no daban la talla. No por una cuestión de prejuicio o de discriminación, ¿no? O de estereotipos, no, porque claramente, y así se demostró en los hechos, no tenían la capacidad para desarrollar esos cargos. Destaca también, en segundo lugar, que se hayan nombrado a ministros son de carrera, ¿no? Hay de los 18 ministros hasta este momento nombrados, falta nombrar el ministro de Transportes y Comunicaciones y el ministro de Trabajo, dos carteras importantes, seguramente lo sabremos pronto. Pero de los 16 ministros nombrados, el segundo elemento importante es que hay varios que están en carrera, de ellos 3 eran viceministros y 3 eran directores de línea. Esa es una buena señal, ¿no? Es cierto que la línea técnica y la línea política tienen un punto de un salto importante y una diferenciación, pero es bueno que personas que van a hacer gestión pública a niveles de alto rango político tengan experiencia en los sectores, en las actividades donde van a tener que tomar importantes decisiones. También hay otro elemento importante, tercero, que creo que este gabinete a buen sector de la economía va a dar confianza. Porque el ministro Contreras era el viceministro de Economía hasta hace poco, pero es un economista, un ingeniero económico de carrera, con especialidad, y creo que conoce muy bien, así lo hemos observado en su actuación como viceministro, la tarea, y me parece que volvemos a estar dentro del Ministerio de Economía y Finanzas con un nivel que ya varios gobiernos habían mantenido, que le haga, digamos, el complemento adecuado al buen nivel y a la autonomía con la que se maneja la política monetaria desde el Banco Central. Y la política macroeconómica en general, y en particular la política fiscal, tienen que tener ese mismo manejo. Creo que estamos nuevamente en esa situación. Eso es muy bueno. Desde mi punto de vista, eso va a generar, por ese aspecto, tranquilidad en los mercados bursátiles, en los mercados financieros internacionales, en los inversionistas, y ojalá, eso depende ya del gobierno en su conjunto y de la situación política, ojalá puedan también generar confianza para que se reanude la inversión privada en el Perú, que está paralizada y hasta en negativo en los últimos 2 años. También importantes carteras como la de Relaciones Exteriores
ha sido asignado a una ministra que es de carrera en la vida diplomática, por lo tanto eso también garantiza un manejo profesional en ese importante sector y no eh, cuestiones populistas y demagógicas con las que a veces nos acostumbró el gobierno de Castillo. Justicia, que es otra cartera importante, está también el ministro Tello, que es un ministro con, digamos, el perfil adecuado. Y en defensa e interior hay también personas con gran experiencia. El ministro Tarola, nombrado en defensa, ya fue ministro de defensa en otro gobierno, ¿no? Y claramente tiene la experiencia en este tema. Y el ministro del Interior se ha desempeñado anteriormente como jefe de la Policía Nacional de Perú. En consecuencia, ahí tenemos también un elemento importante. El tema que quizás es el que queda pendiente, aparte de los dos ministros que faltan nombrar, es el de saber si el presidente del Consejo de Ministros, el doctor Arbulú, ¿no es cierto?, tiene la capacidad, tiene la vocación y tiene el deseo, supongo que sí, de jugar el papel político que le corresponde en este momento a la presidencia del Consejo de Ministros, el cargo más importante después del de presidenta, de la señora Boluarte. Y es el de propiciar el diálogo, propiciar, si es posible, la concertación basada en intereses comunes, pero sobre todo bajar el nivel de ansiedad política, digamos, o de protesta que en estos momentos empieza a surgir en sectores cercanos a Castillo que sienten que ha perdido con la salida de Castillo. Pero evidentemente esto lo sabremos en los próximos días, eh, cuando vaya el gabinete Arbulú al Congreso para plantear su política de gobierno. Estamos en un mes ya y avanzado, el mes de diciembre. Es un mes que, como ustedes saben, tiene las fiestas de Navidad y Año Nuevo. Eso puede ser un factor que quizás eh, compense un poco estas ansiedades y reacciones en sectores que consideran que, como digo, han perdido su cuota de poder. Me refiero a dirigentes antimineros, me refiero a cocaleros, me refiero a mismo Partido Perú Libre, que se ha quedado descolocado, porque la señora Boluarte fue, digamos, separada, era una invitada de Perú Libre, separada, digamos, no tiene una buena relación con Cerrón, el principal dirigente de Perú Libre, que es el partido que llevó a Castillo al poder. Y entonces, en las últimas elecciones generales, perdón, regionales y municipales, una gran derrota a Perú Libre. O sea, la gente asumió que el partido del lapicito, que fue el lápiz fue el símbolo de Castillo, con el que llegó al gobierno, es el mismo gobierno y consecuentemente los votos mandaron, los votos hablaron, los votos dijeron no le den nada prácticamente a Perú Libre, incluso en su zona de gran influencia, que es la región Junín en el centro del Perú, donde tradicionalmente han ganado gobernaciones regionales, alcaldías provinciales, alcaldías distritales, y ahí no han ganado. Y en el país, yo creo, hubiera elecciones nacionales prontas, sin duda, se volvería a repetir esa situación y dependiendo de los candidatos, habría una elección de la población, creo yo, en relación al error que cometimos todos, por acción o por inacción, en la elección general pasada, donde, no por mérito de Castillo y Perú Libre, sino por ausencias, viciado de votos y división de los votos del centro y de la derecha, que son más del 80% de la votación en el Perú, terminaron los partidos o el partido de izquierda con otros partidos, también de esa misma de ultra izquierda, ¿no? Terminaron ganando una elección que ellos mismos ni siquiera soñaban tener. Entonces tenemos situaciones por delante que hay que evaluar, pero claramente esto es un respiro a lo que teníamos con el gobierno de Castillo. Esperemos que en las próximas días y semanas se vayan aclarando ya las articulaciones, los intentos de buscar, no solamente con los partidos que están representados en el Congreso, sino con las fuerzas vivas de todo el país, ¿no? Acercamientos, conversaciones y también una agenda de reformas políticas. Porque lo digo una vez más,
Castillo no ganó por su mérito, sino por la crisis política que había, que terminó dándole el poder a alguien que tenía solamente directa el 11% del electorado. Así pasó, es una cosa difícil de que se repita en el Perú, ¿no? Pero así pasó. Respetando la democracia, respetando los votos, el señor Castillo tuvo un gobierno constitucional, hasta que decidió romperlo él mismo, patear el tablero y intentar hacer un autogolpe que felizmente no fue acompañado por ninguna de las instituciones, ni civiles ni militares, consecuentemente se cayó a las 4 horas. Muchas gracias. Seguiremos analizando el